Bueno, muy buenos días con todos y con todas. Gracias por acompañarnos en esta nueva edición de nuestro Diálogo de Saberes 2.0. El día de hoy nuestra temática es violencia infantil en contextos de vulnerabilidad y crisis. Bueno, contamos con dos invitados, con un invitado y una invitada que tienen mucha experiencia y conocimiento en este tema y que nos van a compartir un poco de lo que saben. Estamos muy agradecidos, muy agradecidas aquí en Playa Alegría por su presencia. Les vamos a presentar a nuestros invitados. Está con nosotros Margarita Velasco. Ella es directora de la Fundación Observatorio Social del Ecuador. Ha sido consultora en la OPS y en la OMS, en ONU Mujeres, en CEPAL, en OIT, en el CIS y en UNICEF. Además de ser docente universitaria en la Universidad Central de Ecuador y en la Universidad Politécnica de Quebrada. Es máster en Administración Pública, Formulación y Evaluación de Políticas Públicas. Y también licenciada en Enfermería. Ella tiene un gran recorrido en investigaciones y ha hecho muchas publicaciones en temas de niñez y de violencia justamente también. Así que, bueno, es un gusto contar con Margarita aquí. Gracias. También nos acompaña Juan Samaniego, él es educador ecuatoriano, es especialista en políticas educativas, es consultor de varios organismos, tanto nacionales como internacionales, también autor de diversas publicaciones sobre educación y actualmente es director ejecutivo del Centro de Desarrollo y Autogestión de IAS, además de ser docente de la Universidad Andina Simón Bolívar. Bienvenido, Juan, muchas gracias por acompañarnos. Muy amable. Quería comentarles un poco también la metodología yo les iré planteando algunas preguntas y la idea es que ustedes nos puedan como contestar un poco indistintamente. Quien se anima puede empezar a hablar y la otra persona puede complementar lo que se plantee. Y también decirles que iremos recogiendo también preguntas del público que nos está siguiendo en Facebook, entonces la idea es también poder ir planteando las inquietudes que ellos se les presente en vivo. También les daré llegar yo, entonces tenemos un apoyo aquí del Centro de Formación del equipo que nos hará llegar estas preguntas. Bueno, dicho esto, también quisiera animar al público a que nos haga preguntas, todas las dudas, todas las inquietudes, las reflexiones, los comentarios que tengan, enriquecen muchísimo este espacio y además ayudan justamente a eso, ¿no? Como a resolver esas inquietudes que podemos tener con respecto al tema. Así que les animo a que nos hagan llegar todas sus consultas. Y bueno, creo que con esto podríamos iniciar el diálogo. Les voy a plantear una primera preguntita que es más para saber un poco del contexto, ¿no? En el que estamos como país en cuanto a la niñez. Y queríamos saber un poco sobre cómo está la situación de pobreza en la infancia aquí en Ecuador. ¿Cómo está la situación de pobreza? Más o menos qué porcentaje de niños y niñas están en ese contexto y cómo es, ¿no? Esa realidad. A ver si nos podrían comentar un poco. ¿Puedo hablar yo? Claro que sí. En primer lugar la pregunta que haces es pobreza en la infancia. Entonces, datos que produce el INE sistemáticamente te hablan de hogares en pobreza. Y ya voy a hacer 3 especificaciones. La primera alerta, para finales del 2019, eso quiere decir hace 5 meses, hace 5 meses, ¿cierto? El 24% de hogares del país estaban en lo que se denomina la pobreza por ingresos, ¿no es cierto? Es decir, que ganan menos de $84 per cápita por mes, 24%. La primera alarma es que en el año 2017 esa pobreza era del 18%, o sea que ha ido subiendo los porcentajes de pobreza. En el año 2019 nosotros hicimos un cálculo solo de pobreza de niños y se determinó que los niños y niñas pobres, mientras en el país, teníamos, o sea, las diferencias entre todo el promedio de los hogares pobres con solo los niños es que los niños suben esa pobreza en 7 puntos porcentuales. ¿Por qué? Porque en los hogares pobres hay más niños y niñas, más hijos e hijas. Entonces, 7%. Entonces, si hoy la pobreza ha llegado al 24%, en el caso de las niñas y niñas
probablemente está en el 31%. Y la tercera o la segunda cosa que queremos nosotros destacar es que el coronavirus disparará los porcentajes de pobreza. Ya lo está haciendo, pero no lo podemos medir. Probablemente a final del año, cuando el INE vuelva a hacer sus encuestas, esto se habrá subido. ¿En qué nos basamos? Porque nosotros siempre hablamos con evidencias. Nos basamos en el último informe realizado por la CEPAL, ¿no es cierto?, que dice que probablemente la pobreza en todos los países de América Latina se va a disparar a casi el 32%, ¿no es cierto?, en todos los países de América Latina, perdón, al 34%, señala la CEPAL, y la pobreza extrema, aquella que implica que ganes como $40 por mes, esa pobreza extrema se va a disparar al 13.5%. Si esto fuera el Ecuador, y con la lógica que antes yo he colocado, probablemente a finales del año tengamos un 40% de niños, niñas y adolescentes en situación de pobreza. ¿Cuánto dijiste? 40%. Porque hoy la pobreza de los hogares está en el 24%. Hace 5 meses, en el 24%, ¿ya? De los hogares. Pero la CEPAL ya te dice que en América Latina se disparará al 34%. ¿Qué les parece? Y como, de acuerdo a los estudios que hemos hecho, siempre los hogares pobres tienen más niños, la pobreza, la pregunta de ella es en niños. Y niñas y adolescentes probablemente arribemos al 40%. Estamos en una tremenda y crítica situación. Qué triste, ¿no? Sí. Qué dramático esos datos que presentas, ¿no? Terrible. Yo quisiera ir, es dramático, ¿no? Yo quisiera quizás adelante ir, digamos, quizás poniéndole rostro, no sé si se puede decir así, a estos datos que presenta la Margarita, ¿no? Porque claro, los datos presentan esa evidencia fría, pero tú nos preguntabas hace un momento respecto a la pobreza en el contexto de la emergencia sanitaria, etcétera. Y claro, ¿no? Cuando ya le pones rostro al tema, te das cuenta que más allá del número, ¿no es cierto?, te encuentras con una realidad dramática. Algunas cosas les iré contando, pero en todo caso yo quisiera en este primer punto decir que en una emergencia como la que estamos viviendo y en general, ¿cierto?, la manera como el país se comporta, ¿no?, más allá de las buenas intenciones, de eso no está en juego, pero más la manera como solemos o como el país suele comportarse es, digamos, poner en tensión a dos instituciones, a la institucionalidad, llamemos, del servicio, la que oferta el servicio, en este caso educación, imagínense, y por el contexto de la crisis o por la condición de la crisis, al otro lado, a la familia. Entonces, en este esfuerzo por buscar una tabla de salvamento, estas dos instituciones se tensan entre ellas y en la mitad se quedan los chicos. En la mitad se quedan los chicos. Entonces, digamos, todo este rostro dramático, ¿no es cierto?, de la situación de pobreza en relación a el ingreso mensual familiar que tenemos, ¿no?, digamos, se agrava, logra tener una agudeza impresionante, ¿no?, cuando le buscamos, no sé cómo decirlo, algo así como cualificarle, es decir, aquello que no se logra ver porque no es un tema estrictamente de ingresos familiares, ¿no?, y que tiene que ver en el contexto actual entre una tensión enorme, ¿no es cierto?, que hay entre la lógica instruccional en este caso, del aparato público, y la lógica familiar en sí mismo, ¿no es cierto? Entonces, en esa tensión, los chicos se quedan al medio y los chicos son los más obviamente violentados, ¿no? Ya les iré contando algunos ejemplos respecto a la crisis. Entonces, hay algo así como un panorama brutal, como nos planteó la Margarita, digamos, relacionado al tema de la pobreza,
y hay un escenario, ¿no es cierto?, inmensamente agudo, inmensamente brutal también, que tiene que ver con el abandono absoluto a la protección a los chicos. Entonces, por ahí, ¿no? No sé si puedo concluir con esta Claro que sí. reflexión que has hecho, Juan, diciéndote, tú nos has invitado a una discusión sobre el tema de la violencia. La pobreza es la primera violencia llamada violencia estructural. Eso ya lo definió Tortosa y La Parra en el 2003 y David Harvey en el 2005. Eso se llama violencia estructural, que es o que viene de vivir en condiciones de pobreza que exige, entre otras cosas, que los niños y niñas dejen su infancia para ingresar al mundo adulto del trabajo, que les obliga en muchos casos a abandonar la escuela, porque sean inducidos o obligados a insertarse, por ejemplo, en redes de trata. Ese es uno de los problemas que colocamos, porque la violencia no es solamente las agresiones físicas directas, sino que reviste complejas dimensiones que tienen que ver con desigualdades socioeconómicas que son seculares, con pequeños infiernos cotidianos, como dice Aguro Sánchez y Castro Neira, pequeños infiernos cotidianos que llegan a naturalizarse como parte de la existencia normal y con acciones cargadas de significado que supone atentados a la persona, a la dignidad y al sentido del valor propio. Entonces, esa violencia estructural es la más grave que tenemos. Muchísimas gracias a ambos. Justamente queríamos introducirnos un poco más en el tema de la violencia, que ya Margarita nos ha empezado a hablar justamente de esta violencia estructural, ¿no? Que sería quizás esta primera violencia que debemos tocar. Y quisiéramos que justamente nos pudieran ampliar un poquito más este tema, ¿no? Sobre esta violencia que sufren justamente las personas que se encuentran en situación, o sea, los niños y niñas particularmente que se encuentran en esta situación de pobreza, ¿no? Hablábamos de esta violencia estructural, pero no sé si nos puedan ampliar un poquito más de ese tema o dialogarlo un poco más, cómo lo viven, qué nomás implica, ¿no es cierto? Esta violencia que sufren las personas y quizás también poderlo asociar, ¿no? Con la coyuntura actual que ha tenido que ver, por ejemplo, con el tema de estar dentro de los hogares, no sé, los hogares son muy distintos dependiendo de cómo lo vivas, más de una situación de pobreza o incluso los mismos niños y niñas que están en una situación de calle. Entonces, un poco trasladando también a la coyuntura actual, quisiéramos poder conversar un poco más sobre cómo son estos tipos de violencia que están sufriendo, que estarían sufriendo los niños y niñas en el país, los niños y niñas en situación de pobreza. Pues bueno, les doy paso para que nos puedan comentar un poco más sobre el tema que como digo, ya han empezado a comentar. Yo no estoy entendiendo bien. ¿Tú quieres que ya te digamos cuál es la situación de los otros tipos de violencia o que te expliquemos qué es la violencia estructural? No, quisiera que nos hablen de los distintos tipos de violencia que estarían sufriendo los niños y niñas en situación de pobreza. Y también como que conectarlo un poco con la crisis actual que tenemos del coronavirus, ¿no? Porque esto también supone nuevas exigencias, digamos, que no estaban tan presentes en nuestro cotidiano. Bueno, no sé, ¿comienzo yo o tú, Juanito, para yo dar los datos? Dale. Bueno, una cosa yo quería alertar. No es un tema de que la violencia solo está en los hogares pobres. El problema que tiene el país es que tiene una normalización de la violencia contra los niños, niñas y adolescentes por un concepto adultocéntrico, en el cual el que toma la decisión sobre si pego o no pego es el padre y la madre. Y muchas veces cuando uno dice eso no se puede hacer, te dice no se meta, es mi hijo. No, no es su hijo, porque hay toda una normativa que la veremos al final, que dice que tú tienes que denunciar si ves algún tipo de agresión. Entonces, no es solamente que la violencia es de los pobres, la violencia está en todos los lugares donde están los niños y las niñas, ¿no es cierto?
Los agentes que detentan el poder, dice Bustelo, los adultos, se legitiman con un discurso distorsionado que otorga legitimidad a los participantes dóciles y al mismo tiempo consiguen dejar de ser reconocidos como lo que son. Esto es el poder y la dominación sobre otros. O sea, ¿sobre cuál? Sobre los niños y las niñas. Los niños son mi propiedad, te dicen los adultos. Entonces, esa concepción adultocéntrica en toda la sociedad hay que cambiarla. Porque luego veremos también cómo esa violencia está en las escuelas, por ejemplo. Entonces, en el 2010, por ejemplo, nosotros en la encuesta que hicimos preguntándoles a los niños, niñas y adolescentes, el 41% de padres, madres y cuidadores golpeaban a los niños y niñas y adolescentes como algo normal. Así les educaban. No sabemos si esos eran pobres o más pobres o lo que sea. Todos. El promedio del país era ese. Y en el 2015 eso baja al 33%. Pero cuando comenzamos a indagar más, vemos que hay un traspaso intergeneracional de la violencia. Entonces el tema es más grande. Es una sociedad que alardea de la violencia. El 18% de los niños y niñas entrevistados, por ejemplo, nos contaron que sus abuelos pegaban a sus abuelas para resolver sus diferencias. El 30% de los niños afirmaron que sus padres y madres también resuelven los problemas usando la violencia. Y de esos padres, el 44% habían visto maltrato violento de sus propios padres. Entonces, un traspaso intergeneracional de la violencia. El 24%, por ejemplo, de los niños y niñas afirmaron que sus padres, que no habían visto violencia entre sus abuelos, el 24% decidieron usar la violencia para el trato con sus parejas, con sus madres y padres. Entonces, la primera gran conclusión es esa. Esta es una sociedad que tiene allí centrada, metida la violencia. Entonces, si tú me pides violencia por edad, golpes a niños y niñas de 5 a 17 años, más golpes. Apunte golpes, 42%. A los de 2 y 17 años, que son más grandes, 19%. Pero eso no quita que en cambio con ellos se utilice otras medidas, como la humillación, por ejemplo. San Martín, un autor, explicaba que después de los ejércitos en tiempos de guerra, la familia es la institución que más violenta a la niñez y adolescencia. Y esta puede ser física, como la que he mencionado, psicológica y sexual, y también la violencia es autoinfligida. Como consecuencia de todo eso, una de las consecuencias, el incremento del suicidio en niños, niñas y adolescentes. Yo me quedo ahí porque no sé si luego abordar los datos que el COVID ya está reflejando sobre la violencia contra los niños. Me quedo ahí para ver, Juanito, ¿usted qué dice? A ver, yo quisiera comenzar a entrar a hablar de algo que más o menos conozco, ¿no es cierto? Que es básicamente el sistema escolar, la educación, que es la institucionalidad formal, digamos, junto a la familia, donde los chicos pasan buena parte de sus 24 horas diarias, ¿no? Y primero hacer una primera reflexión, ¿no? Cada vez que tenemos que, digamos, enfrentar momentos complejos, nunca hemos enfrentado lo que estamos viviendo ahora, evidentemente, pero cada vez que hay, digamos, una complejidad, una situación crítica, una situación de recorte presupuestario, lo que sea en el país, ¿no? Tenemos la tendencia, y no solo la tendencia, sino que así funciona, de buscar algo así como medidas remediales. Y o dejamos a un lado o simplemente no percibimos que junto a medidas remediales frente a todos esta complejidad de problemas, el país tiene que avanzar en medidas de carácter estructural. Porque caso contrario nos toca cada 6 meses poner propagandas y salir con anuncios en la televisión. Cada 6 meses hacernos acuerdo entre todos que como vemos ahora, ¿no? En las redes, en todo lado, ¿no? El niño es lo más importante, protégelo, cuídalo, etcétera, etcétera.
Yo coloco primero esa cuestión, ¿hasta cuándo nos vamos a pasar poniendo mensajes y poniendo anuncios cada vez que nos ocurre algo? ¿Hasta cuándo vamos a pasar, discúlpenme la forma de mencionarlo, en esta suerte de hipocresía social, ¿no? En la cual cada vez que hay dramas, entonces hagamos, y no digo que no sea importante hacerlo, obviamente, ¿no? Pues hagamos kits, recojamos cosas, hagamos mensajes. Los ministerios son campeones en hacer instructivos, ¿no es cierto? Te hacen instructivos hasta de todo. Entonces, de pronto, todos los instructivos que aparecen a nivel sectorial en el territorio, COE, salud, seguridad, educación, etcétera, todos son especialistas en instructivos. De pronto, una comunidad rural en un sector disperso de cualquier sitio del país, donde tenemos probablemente un docente, acuérdense que la mitad de escuelas en el país son unidocentes, tenemos un profe que bien que mal trata de hacer lo que pueda hacer, una comunidad con problemas agudísimos de salud, de seguridad, de cuidado, etcétera, etcétera, ¿no? Dramáticas, ¿no? Y de pronto les llega bombardeadamente el mensaje de, ojo, hay que cuidar a los chicos, eso es lo primero y lo más importante. No es que no sea así, ¿no? Entonces estamos enfrentando un tema, ¿no? Cuyas respuestas siempre o casi siempre son absolutamente remediales. Y voy a poner solo un ejemplo, ¿no es cierto?, para poderle dar un tinte como de conversa a esto, ¿no? ¿Qué es lo que pasa digamos, en el sistema escolar, ¿no es cierto? Tenemos un modelo tan centralizado, pero tan centralizado, y una limitación tan aguda, ¿no es cierto? Y una escasez tan aguda de capacidades de los territorios. Si hablamos de educación, me refiero a capacidades de protección, capacidades pedagógicas, capacidades de contención a los maestros, etcétera, etcétera. Como estamos desprovistos de eso, es a los 140 distritos educativos que tenemos, ¿no? La lógica se vuelve instruccional. Entonces, es la cabeza, es el centro, el que lo que puede hacer es generar una lógica de instrucciones sobre cómo hacer, ¿no? Pero esas instrucciones cuando llegan a los territorios, como los territorios y los brazos desconcentrados de los sectores, me refiero específicamente a educación, ¿no? Carecen de capacidades propias porque el modelo es tremendamente centralista en educación. Al carecer de eso, esas instrucciones pasan sin beneficio de inventario y pasan directamente como por un tubo a las escuelas, es decir, como por un tubo. Entonces, el momento en que desde planta central, digamos, como se menciona siempre, desde planta central, se emite una resolución respecto a qué hacer sobre el cuidado y tal cosa, y en términos curriculares, qué sé yo, con las escuelas. Y al no haber este tamiz, ¿no es cierto?, en el territorio, de hacer una relectura, una adecuación, ¿no es cierto?, de aquella instrucción de política, o como quieras llamarse, pasa como un tubo a las escuelas, y las escuelas se ven sometidas muchas veces a lo que pensamos los burócratas desde Quito, lo que hay que hacer, ¿cierto? Créanme que en distintos temas, lo que llega a las escuelas, ustedes saben perfectamente las escuelas, es lo que a veces se nos ocurre que hacía de ser y se nos ocurre desde la burocracia central. Entonces, cuando llega al territorio, no se logra adecuar, no se logra articular porque el sistema es centralizado, llega a la escuela, ¿quién al final, ¿no es cierto?, sufre las consecuencias de todo esto? Nuestros chicos. Porque se encuentran con un docente que el distrito le pide que haga tales y cuales cosas, si no es sancionado, si no, etcétera, etcétera, la lógica de control. Y él reproduce esa lógica, ¿no es cierto?, con los chicos.
Entonces tenemos un nivel de violencia, de violencia, ¿no es cierto? Y sería interesante algún rato, no sé si tal vez ya lo has de haber estudiado, Margarita, que vale la pena como reflexionar en la violencia que significa que los chicos se pasen 5 horas en el Zoom. Que es importante reflexionar sobre la violencia que significa, o esa doble violencia muchas veces, ¿no es cierto?, atada a esa circunstancia, ¿no?, de que las actividades que están planteadas y que el nivel y que en esta cadena que les cuento, ¿no es cierto?, bajan hasta el aula y que involucran a los padres de familia y por arte de magia, por primera vez en la vida, los chicos tienen que trabajar y desarrollar tales y cuales cosas con los padres de familia, muchas veces sin que nadie les haya preguntado a los padres, etcétera, etcétera, etcétera. Chicos abocados a construir evidencias, chicos abocados, como que aquí no ha pasado nada, a seguir, como que no pasó nada, a seguir con la lógica muchas veces perversa de los contenidos de las diferentes materias. ¿Qué más violencia que eso? Nosotros en todas nuestras escuelas, y me refiero a una muestra de más de 2000 escuelas, ¿no es cierto?, seguimos cada semana con una pregunta a los chicos, una sola pregunta, y la vamos trabajando, ¿no es cierto?, más allá de la lógica rigurosa del tema de recoger información, ¿no? Pero créanme, todas las veces, ¿no es cierto?, los chicos nos contestan que están hartos. Y eso no aparece, están hartos de clavarse en el Zoom, están hartos de tener un WhatsApp y una computadora vieja, un cuadrado gigante para 5 personas en casa, están hartos de la conectividad, y aquí en Quito pensamos que la conectividad, están hartos de subirse a los árboles para buscar señales, están hartos de no tener dónde bajar bien las fichas que les manda el ministerio. Eso es una profunda violencia. ¿Por qué? Porque el sistema educativo está pensado, ¿no es cierto?, y reacciona frente a esto, no desde una medida de buscar, digamos, de impactos más estructurales al problema, sino en el fondo generando este tipo de parches de carácter instruccional y ya. Entonces termino, bueno, no leyendo porque ya no encuentro, no sé dónde lo dejé, un instructivo que llegó ayer a todas las escuelas del país. Por favor, profesores, traten bien a los chicos. Ah, ya, listo. Como ya lo escribí al Kipux, y como ya lo puse, y como ya mandé, doy por sentado que ya. Eso debe haber pasado ya. Es decir, si no llegaba el Kipux a las escuelas, tal vez los profes seguían maltratando, pero como ya llegó el Kipux, ya deben estar sin maltratarles. Entonces, hay una lógica de desresponsabilización y una lógica de pensar que porque mando un instructivo, esto en el territorio y en la escuela sucede. Y ahí hay una carga de violencia inimaginable. Llego hasta ahí. Sí, no sé, tal vez Margarita, tú nos querías complementar también con el tema ya más concreto también de la situación actual, ¿no?, de las violencias que estarían viviendo en la coyuntura de la pandemia, ¿no? Niñas y bueno, niños. lo que Juan ha dicho, datos, ¿no? sí, lo que Juan ha dicho me daba ganas de inmediatamente complementar lo que él dice con la violencia en la escuela, que bueno, los niños, a un porcentaje de niños no van a ser golpeados por los profesores porque están a través de las redes, y otro porcentaje ni siquiera han podido conectarse. Por ejemplo, el 15% de los niños indígenas no tienen acceso a computadora ni a más bien dicho, el 15% tiene acceso a computadora y a las redes. Exacto. Entonces, no. Porque el promedio nacional, disculpa que te diga, el promedio nacional en el sector rural es del 17% de acceso. ¿No y ves? aquí seguimos pensando en el mundo virtual. Ahí está, perfecto. Entonces, en nuestra indagación, que es en base a lo del INE, dice que el 15%, mira, casi coincide, tiene acceso. Y muchos de ellos han tenido los padres que gastar para ir a la esquina donde está la computadora a pagar. Ojo, porque eso
va a tener como consecuencias luego que sean sacados de la escuela, porque no pueden. Con la pobreza que acabamos de hacer referencia, no pueden seguir gastando ahora en pagar para la conectividad, ¿no? Bien, eso entre paréntesis. Pero tú me pides que te diga qué datos tenemos respecto a lo que ha pasado con los niños y niñas, ¿no? Entonces, el Consejo de Protección de Derechos de Quito, por ejemplo, reveló que había 10 infanticidios, 10 suicidios de menores durante el confinamiento de menores de 18 años, ¿no es cierto? Y esto es terrible porque además 21 niños, niñas y adolescentes han sido abusados sexualmente. Ya dijimos lo de los infanticidios, pero sí, ya dijimos lo de los infanticidios, 10 y 10 se han suicidado. El ejemplo emblemático que nosotros colocamos en nuestro nuevo link sobre el seguimiento del COVID es la niña el 9 de mayo, la primera niña, el 9 de mayo, se suicidó, ella tenía 9 años, se suicidó en Loja porque no había comido 3 días y estaba sola con sus hermanos, mientras sus padres se habían ido de la casa para buscar en algún lugar, en otra parte del país, empleo para poder enviarles dinero. Entonces, mira cómo volvemos. La violencia estructural desencadena otras violencias que en el caso del COVID se agudizan y se vuelven más graves. Esos son los datos que tú me pides. ¿Qué pasa? Lo que ha sucedido durante la pandemia. Eso es lo primero que te puedo decir. Y al observatorio, desde el 2005, cuando pide una cita con la entonces ministra de Salud, le preocupa el suicidio adolescente. Le preocupa el suicidio. Fíjese que la niña que se mató tenía 9 años. No tenía 12, tenía 9 años. Y fíjate, en los estudios que hemos hecho, el 7% de las y los adolescentes de entre 12 y 17 años han considerado suicidarse. Entre los adolescentes indígenas eso se duplica al 15%. Y en la Amazonía es la región con el mayor porcentaje, también el 11%, piensan en suicidarse, ¿no es cierto? Entonces, es muy grave. El último dato que tenemos es que casi 196 adolescentes se suicidaron. Esa, junto con los accidentes de tránsito, es la primera causa de muerte de los adolescentes de 12 a 17 años, antes del COVID. Ojo con lo que va a pasar. Y ahí, de paso, lo diremos, porque siempre lo estamos reclamando. Y el Ministerio de Salud Pública en diciembre, cuando mandó el presupuesto, eliminó todo lo que era el dinero para poder desarrollar los programas de salud mental, porque no hay programas de salud mental. Hasta ahora no hay un estudio profundo que nos diga por qué se suicidan. Ojo, porque la OMS dice que por cada suicidio de una persona, 40 lo intentan. Entonces, ese es un problema de salud pública y es un problema que en este momento se está agudizando. Eso es lo que yo diría respecto a tu pregunta. Muchísimas gracias. Bueno, creo que ya con esos datos nos queda como un poco más claro cómo está el panorama ahora y esas cifras también como tan graves que nos presentan incluso a llegar al suicidio, ¿no? Que ya sería como una condición extrema de esta situación de violencia que están viviendo y esta escalada de la violencia que puede generar, o que está generando ya, más bien dicho, la pandemia, aunque no lo estemos visibilizando todavía en datos tan concretos porque estamos viviéndolo todavía. Yo quería consultarles también, porque sabemos que la situación de violencia difiere. Habíamos hablado un poco del sector rural al urbano, por un lado, ¿cierto? En cuanto al acceso, por ejemplo, a tecnología. Eso hace que exista mayor violencia, por ejemplo, en el sector rural, donde no tienen señal, por ejemplo, y eso hace que se dificulte el derecho a su acceso a educación. Queríamos también consultarles si es que hay otros tipos de violencia que también difieren entre los niños del sector urbano frente a los niños del sector rural. Si nos podrían comentar un poco más cómo difiere esta situación, ¿no? Porque hemos hablado un poco del contexto educativo concretamente
el acceso también a la educación como tal, ¿no? En este contexto también virtual. Pero habrían otros tipos de violencia que también se podrían diferenciar entre un contexto y otro. O sea, digamos, el mundo de la estadística siempre te va a plantear que hay unas diferencias, digamos, importantes, ¿no es cierto?, en algunos temas respecto, qué sé yo, ¿no? Concentración de escuelas unidocentes en un sector, en una zona más que en otra, rezago educativo, qué sé yo, varias cosas, ¿no? Pero sin embargo, yo sí quiero llamar la atención, ¿no es cierto?, que si bien se puede hacer esa diferenciación, pero esa diferenciación, digamos, evidencia el problema, pero no lo arregla como tal. Es decir, es importante dar una visión más global al conjunto, ¿no es cierto? Evidentemente hay diferencias como tal, ¿no? Entre zonas, ¿no? Eh, yo quisiera como, buscando darle forma, digamos, responder a tu pregunta, ¿cierto? Quisiera referirme al menos a 4 cosas que me parecen sustanciales en el momento de la crisis actual y que permiten ver esta diferenciación eh, urbano-rural que tú nos planteas, ¿cierto? Para eso sí quisiera decir que me parece importante reflexionar en torno a la priorización. Es decir, en una emergencia como la que estamos viviendo, hay que preguntarse, ¿es posible, necesario, imprescindible priorizar ciertas cosas? ¿Cierto? La dejo planteada. Yo particularmente creo que sí. ¿Cierto? Creo que sí. Es decir, y lo voy a poner en términos de ejemplo, ¿no? Si este año, con todo lo que estamos viviendo, un chico de 5.º curso no aprende química, bueno, no aprendió. Pero si este año un chico deja de asistir, es más grave que el que no aprendió química. Es mucho más grave, ¿cierto? ¿Podemos atender los 2 casos con todas las deficiencias, o las 2 realidades con todas las deficiencias y limitaciones que tiene el sistema? No, no podemos atender. Entonces hay una primera prioridad una primera prioridad que tiene que ver, y creo que ya lo dijiste, ¿no, Margarita, hace un ratito? O sea, los chicos se están yendo. El rezago vuelve a aparecer, no vuelve, siempre ha estado. El rezago empieza a ser un tema complicadísimo, es urbano-rural, aunque si lo relacionas con la proporción poblacional, evidentemente tiene un rostro mucho más rural, tiene un rostro mucho más indígena, montubio, afro, etcétera, etcétera, aunque los números presenten realidades parecidas en lo urbano y lo rural, pero tienes ahí un primer elemento, es decir, ¿acaso no será en este contexto de priorizar el tema de la atención a los chicos que se van, a los chicos que están fuera y a los chicos que están por irse? Eso no será una cosa fundamental, ¿no? Nosotros lanzamos al arranque de esto, ¿no es cierto? Digamos, al finalizar del año pasado, entre febrero, hicimos una siguiente toma ahora al inicio del año en 2 cantones, que son cantones dramáticos, ¿no? Eloy Alfaro y San Lorenzo, los 2 de frontera norte, ¿cierto? Evidentemente la toma y el estudio lo hicimos a partir de encuestas de condiciones de vida, porque no tenemos otra posibilidad ahora. Entonces ahorita tenemos en el país, en este momento, ¿cierto? Tenemos cantones como Eloy Alfaro, y doy por sentado que muchísimos cantones estará pasando esto, como Eloy Alfaro, en los cuales 1 de cada 3 chicos, el 30%, de entre 15 y 17 años, dejó de asistir. Entonces la pregunta aquí central es, ¿eso es una prioridad fundamental? El tema de garantizar el acceso o no. Yo considero que es fundamental hacerlo. Primer tema, en lo rural, el mundo del rezago. En lo urbano y lo rural, pero con un rostro fuerte en lo rural, el rezago, ¿no? Por todas las consideraciones que se estaba diciendo hace un momento, los chicos dejan de asistir. 2, escuelas unidocentes. Escuelas unidocentes, ¿no es cierto? Escuelas desprovistas de todo.
provincias como Manabí, provincias como Esmeraldas, provincias como Sucumbíos en los cantones Putumayo, Cuyabeno, etcétera, etcétera. A lo ancho y lo largo del país, las escuelas unidocentes no tienen acceso a agua. No tienen acceso a agua. Estamos en crisis sanitaria. No tienen acceso a agua. ¿Es una prioridad? Me pregunto. Evidentemente que sí. Y es un tema rural básicamente, ¿no? Pero sin embargo no hay esta lógica como de priorizaciones, ¿no? Esta lógica como esta necesidad de definir y priorizar, ¿no? Tercer aspecto, el tema de trabajo infantil, ya lo dijo la Maca. A veces hacemos cosas donde los efectos no los medimos, ¿no es cierto? Donde no los medimos, ¿no? La decisión que Educación tomó a inicios, no me acuerdo ya ni de cuándo, en mayo, de que el año lectivo se terminaba sin que haya ninguna consecuencia, digamos, de pérdida de año en el régimen cierra para los chicos, implicó que sobre todo en toda la ruralidad dispersa, ¿no es cierto?, las familias y sobre todo el padre, ¿no es cierto?, tenga que salir, abandonar la casa, la comunidad, llevando a la familia para resguardarse, ¿no es cierto?, en las fincas, en las parcelas, llevándose a los chicos. Esa medida originó más trabajo infantil, eso quiero decir. Parecen cosas, ¿no es cierto?, que no tienen nada que ver y es todo lo contrario. El momento en que los padres vieron que los chicos no iban a perder el año, por decirlo de alguna manera, en buena parte de la ruralidad donde nosotros trabajamos, vengan, vamos a trabajar, ¿no es cierto? Y tenemos un crecimiento brutal. Tienes que darnos la cifra, Margarita, ¿no? Para ver si coincide con la que nosotros tenemos, porque es dramático. Pero no tenemos medidas, a eso es lo que voy, ¿no? Entonces tenemos chicos que se rezagan, ¿no? Tenemos situaciones de infraestructura, sobre todo en las escuelas multigrado, que son la mayoría del país, les recuerdo, y tenemos temas de una agudización del trabajo infantil, pero no hay medidas de priorización frente a ello, ¿cierto? No hay ninguna medida de priorización. Y termino con una última que puede parecer como más pedagógica, pero es central, ¿no es cierto? No hemos visto, por ejemplo, la importancia capital que tiene para los chicos el segundo, tercero y hasta el cuarto año de la básica, donde adquieren el código, es decir, donde adquieren la famosa comprensión lectora y la escritura, ¿cierto? Ya pues, habría que poner en un balance, ¿no? ¿Qué es más importante? ¿Que un chico de cuarto curso se pierda este año el factoreo o que los chicos no adquieran el código y tendríamos una generación de chicos que arrancan sin código? Ya pues, entonces imaginen, recuerden que el tema de la adquisición del código, de la lectura y la escritura es una clave fundamental que genera permanencia al chico en la escuela, ¿no? Cuando no hay el código o cuando no hay adquisición del código, su permanencia se relativiza muchísimo, ¿cierto? Y eso abona, obviamente, a que salgan de las escuelas. Todas estas problemáticas están en el campo de lo urbano y lo rural, pero tienen un rostro muy fuerte en lo rural, ¿no? E insisto en la idea, ¿no? No tenemos priorizaciones. No tenemos priorizaciones frente al menos a estos 4 puntos que los planteo, ¿no? Dale, Margarita. Claro, bien, repregúntame, porque algo de esto yo ya hablé, pero repregúntame, María Noel, repregúntame, quiero que me repreguntes. Claro que sí. Sí, lo que estaba un poco también consultando yo es en el sector, la diferencia, ¿no?, entre el sector urbano y rural. ¿Cómo se diferencian, digamos, estos tipos de violencias? ¿Es que son tal vez más marcados en unos y en otros? ¿Es que aparecen más algunos tipos de violencia en un contexto que en otro? Eso es lo que un poco quisiera saber. O sea, como que... Bueno, yo te voy a decir lo siguiente. Hay un niñólogo, como nos llamamos los que trabajamos en el tema de niños, que desde hace muchos años nos dice que la única forma de relacionamiento entre los padres y los hijos es, en primer lugar, el diálogo. En segundo lugar, el diálogo. En tercer lugar, el diálogo.
El diálogo implica que tengas tiempo para sentarte con tu hijo y todo el tiempo que lo ves pensar, yo, como padre y como madre, construyo un ciudadano que en el futuro tendrá que interrelacionar con otros y otras personas. Si todo el tiempo lo pienso así y él comete un error, yo lo siento o la siento al lado de mí y le digo, hijo o hija, vamos a pensar qué hiciste y por qué y qué consecuencias tiene. ¿Cuánto tiempo me demoro en eso? Tengo que tener tiempo, ¿no es cierto? Tengo que tener además un precedente de que alguien me formó así. Si no me formaron en mi propia familia, de pronto la escuela me formó así, porque los propios profesores todo el tiempo me trataron así. Pero resulta que en el caso del país, ¿no es cierto? En el caso de lo urbano, solo el 38% de los padres dialoga y dialoga. ¡Wow! 100 menos 38, ¿cuánto es? Casi 70%, 62%. No lo hace. Prefiere lo más rápido, golpes, lo más rápido, insultos, lo más rápido, dejarles sin comer, lo más rápido, bañarles en agua fría, humillarles. Qué horror. Y en el caso de lo rural, fíjate, la diferencia es de 44%, 6 puntos porcentuales más. Con eso creo que he respondido a tu pregunta, porque luego me vas a preguntar qué pasa en la escuela, que es donde tengo el chance de que eduquen también a los padres y a los propios niños de mi ejemplo. Fíjate que yo siempre digo esto. ¿Cuál es el límite del ejercicio de mis derechos? Lo que Benito Juárez dice. El límite de los derechos de los otros. A ver, ¿qué tal si formamos así a los niños, niñas y adolescentes? No resuelves nada pegando, gritando, humillando, peor, porque los quiebro. Entonces estoy formando, ¿qué? Seres rotos, que van a tener, de pronto, algunos tomarán la decisión de no sirve para nada, mejor me voy y me suicido. Otros, esa es la forma como los seres humanos se relacionan. Entonces, no sé si he contestado a tu concretísima pregunta de los baños. Sí, quería yo plantearles una inquietud que tiene también el público, me están planteando aquí un comentario. Dicen, desde su perspectiva, ¿no? La persona que comenta dice que no ve tan clara esa violencia en la educación estos días. Dice, hablo no solo como educador, sino como padre y vecino. Y que cree que la situación de la educación no está tan allí, digamos, la violencia, sino más bien en el contexto familiar. Entonces, no sé si podríamos comentar algo al respecto de esa inquietud o de esa reflexión que nos plantea esta persona. Usted, Juanito, quiere porque yo sí tengo datos de cómo es la violencia en la escuela. O sea, ¿qué más? Yo no me voy a referir a la violencia, digamos, a la que estaba insistiendo Margarita con toda razón, ¿no? Pero ¿qué más violencia que los chicos no aprendan lo que deben aprender? Así es. ¿Qué más violencia? Es decir, entonces, ¿de qué hablamos? ¿De qué hablamos? Es decir, ustedes saben perfectamente la flagelación que sufrimos cada año, cada 2 años con las pruebas del INEVAL, ¿no es cierto?, que se toman en el país y que muestran que lo de todos los años, ¿no es cierto?, que el sistema y los chicos no aprenden. ¿Qué más violencia que restarles probablemente de la herramienta, por decirlo de esa manera, más importante en el desarrollo de un proyecto de vida, que es el acceso a los aprendizajes? ¿Ya? Si a eso evidentemente le sumamos 100.000 cosas, lo sumamos 100.000 cosas. He visto recientemente, tú también has de conocer bien este dato, ¿no es cierto? No me acuerdo bien los porcentajes, pero las razones por las cuales los chicos abandonan, imagínense ese término, ¿no?, dejan el sistema educativo,
Digamos, la razón más fuerte, digamos, histórica, evidentemente es su articulación al trabajo infantil o adolescente. Así ha sido y sigue siendo. Pero si ustedes toman las razones que el propio INEC establece en sus medidas, ¿no es cierto?, entre el 2010 y las encuestas de Mendu del 2019 son las últimas que yo he visto. Claro que el trabajo infantil sigue siendo una causa fundamental, infanto-juvenil, para que los chicos salgan del sistema. Pero hay una causa que ha subido enormemente, muchísimo más que la causa del trabajo infantil, que es, digamos, esa causa estructural. El porcentaje, si es que en el 2010, ¿no es cierto?, el 10% de los chicos decían es que no tengo mucho entusiasmo, no me gusta mucho, no ir al colegio, ir a la educación, ahora es del 30%. Así es. Es decir, a los chicos no les interesa ir a la escuela. Y eso es gravísimo. Y ese es un problema del sistema escolar y les doy toda la razón a los chicos. Porque ¿qué hace, por poner un ejemplo, ¿no es cierto?, un adolescente de 15, 16 años que tiene que muchas veces someterse, ¿no es cierto?, como lo vi recién, ¿no? Someterse, qué sé yo, ¿no es cierto?, al ritmo autoritario, memorístico, etcétera, etcétera, de una clase, ¿no es cierto? Cuando, como me dijo una vez un adolescente, dígame, pero ¿para qué voy a ese tormento si tengo esto? Tiene toda la razón. ¿Para qué va? ¿Para dejarse humillar? En septiembre hicimos una recopilación de 200 cuadernos de 200 escuelas de chicos de sexto curso, ¿no es cierto?, para estudiar tema de cuadernos. N conclusiones, una la más relevante, ¿no es cierto? Más de la mitad de cuadernos que recopilamos de una muestra, digamos, de varios colegios de chicos adolescentes, más de la mitad de cuadernos estaban hechos, ¿se acuerdan? Acordeón, cuando uno escribía tanto que se iba inflando el cuaderno. 100 hojas de dictado. 17 años cuando tenemos esto. Entonces, la escuela, el colegio, ¿no es cierto?, hace todo lo que tiene que hacer para que los chicos se vayan. Y tienen toda la razón. Ay. Muchas gracias. Bueno, Margarita, complementar. yo creo que sí, creo que una de las violencias es la baja calidad de la educación. Como Juan es un experto en el tema educativo, siempre nosotros en el observatorio incluso citamos las cosas que él dice. Así es, Juan, tú lo has dicho. En la escuela el eje es aprender, no enseñar. ¿No es cierto? Porque el aprendizaje es una construcción guiados por alguien que tiene una formación pedagógica hacia el aprendizaje y que, así como el ejemplo que dimos de los padres, así también en la escuela se construyen los ciudadanos. Entonces, se construyen ciudadanos que piensan, no que son unos loros repitiendo. No. En la escuela uno va que le enseñen a pensar, que le enseñen, que profundicen en su propia cultura y en sus peculiaridades y en sus diferencias. En que tú salgas y digas, qué hermoso que es este país, tan multiétnico, tan multicultural, qué bello país, que además tiene, si ahorita nos asomamos a la ventana, qué belleza de naturaleza y cómo hay que protegerla. Y además de eso sí, aprendo porque me enseñaron cómo investigar, cómo indagar. Pero fíjate, los datos son complejos los que tenemos. Hay profesores, el 7% de los niños que entrevistamos nos dijeron que los golpean. ¡Wow! 4% les insultan y se burlan. El 37% dialoga con ellos.
Pero cuando uno, y los otros porcentajes son que me dejas sin recreo, lo cual tampoco puede ser, porque tú tienes que comer y divertirte y socializar, eso tampoco puede ser, dejas sin recreo. Ah, te dejo sin el espacio de socialización, te dejo sin el momento en que tienes que comer algo. Un país que tiene problemas de alimentación. Pero cuando bajo a las diferencias étnicas, aún me asusto más. Por ejemplo, en el caso de los indígenas, en los mestizos el 4% recibe golpes de los docentes. En el caso de los indígenas, el 13%. Y en el caso de los afroecuatorianos, el 18%. Estoy en una escuela, en un aula, y miro eso. ¿Qué me están enseñando? ¿Ah? Y burlas e insultos. 16% de los niños indígenas reciben de sus docentes, que son los que tienen que formarles en la igualdad y en el respeto. 7% en el caso de los afrodescendientes y 3% en el caso de los niños mestizos. O sea que, mire el mensaje que me estás dando, vuelvo a insistir. O sea que el mismo profesor me dice que hay diferencias, que unos tienen privilegios y otros no tienen privilegios. Qué tenaz eso, qué tenaz. Por ejemplo, del castigo ideal, según los docentes, de dejarles sin recreo, ¿no es cierto? Sin recreo, 10% de los niños indígenas, 16% de los niños afrodescendientes, y sin recreo, en este caso, igualito también, 15% para los niños mestizos. No podrán inventarse otra cosa, no tienen imaginación. Y eso que no tengo, que, a ver, hablemos de lo otro, pues, del acoso sexual en la escuela. O sea, el espacio más seguro tiene que ser la escuela, después del hogar. Y resulta que la Comisión Ampetra en octubre de 2018 ya nos dio datos terribles sobre el tema del acoso sexual en la escuela. ¿No es cierto? 4.584 denuncias de abuso sexual en centros educativos. Y eso era solo el 17% del total de denuncias de abuso sexual. La cifra global, decía en ese momento la Comisión Ampetra, era de 27.777, de los cuales solo 734 habían sido judicializados. Ahí viene la otra cosa. Cometo los abusos y la cadena de cuidado está lesionada en la escuela o nunca existió. Se establecieron acciones preventivas en los establecimientos educativos. Se aplicaron los protocolos respectivos cuando los hechos ya ocurrieron. Se atendió y acompañó a las víctimas hasta restituir sus derechos, lo cual demora años. Porque los niños y las niñas quedan lesionadas de por vida. ¿Se castigó a los culpables? Miren todas las preguntas. Miren todas las preguntas. Y por otro lado, la encuesta nuestra vio, a ver, pues veamos maltrato entre pares. Entre los mismos chicos. 9% se daban cachetadas, golpes y se lastimaban. 12% se gritaban agresivamente y se humillaban. En total, el 21% se agredían. Eso que no está aquí, los porcentajes de bullying, ¿no es cierto?, que usa redes sociales. Entonces, esto es muy, muy, muy complejo lo que estamos nosotros señalando, lo que estamos señalando en este momento, ¿no? Y ahí vuelvo a insistir que, ¿qué es la calidad educativa? La calidad educativa, más de lo que hemos hablado y lo que muy bien el Juan nos ha dicho, es también aprender a respetar los derechos de los otros y es también saber cuáles son mis derechos. Perfecto, muchas gracias. Quisiera también hacerle llegar un comentario del público que va un poco en la línea de lo que se ha venido reflexionando aquí. Nos comentan, dice, cuesta ver la violencia porque la hemos normalizado. Desde el momento en que no pienso en mi clase, desde que no conozco las realidades de cada uno y trato a todos por igual, ya estoy siendo violenta, por no mencionar muchas otras cosas, más por las que los estudiantes tienen rechazo al estudio.
Eso nos comenta alguna persona también que nos está siguiendo. Y también otra persona nos había comentado anteriormente lo siguiente. Dice, la violencia ha sido validada como parte de la educación a lo largo del tiempo. Y ese es el gran problema. Así es. Correcto. Claro, estoy súper de acuerdo, ¿no? Quizás hay un par de puntitos, un par de puntos que quisiera colocar, ¿no? Muy de acuerdo con este último comentario de la persona que está escuchando, ¿no? Totalmente de acuerdo. A ver, un par de puntos, ¿no es cierto? Uno, está absolutamente claro, ¿no es cierto? Entiendo, ¿no? Que aquí no se trata de que hay 150.000 ogros que se llaman docentes. O sea, sería un reduccionismo absurdo tratarlo desde esa perspectiva. No Sí. es así. Así es. ¿No? Y es súper importante reivindicar los miles de extraordinarios docentes que tenemos. Yo siempre digo, pese a todo son extraordinarios, pese a todo el ajo que es de esto, son extraordinarios maestros. Y lo más chévere de reconocer son los chicos que reconocen a sus maestros. Hay un elemento de carácter, hay dos elementos de carácter estructural aquí, ¿no? Respecto a este punto que estamos conversando. El uno se trata de, al menos, visibilizar esta suerte como de cadena de violencias, ¿no? Que no justifica nada, pero es parte del tema, ¿no? Los docentes en los últimos años, yo no sé no podría pensar desde cuándo o en qué momento, ¿no? Están abocados a desarrollar un sinnúmero de instrumentos formales que la inmensa mayoría de ellos no sirven para nada, pero que son parte de esto que se habla de las famosas evidencias. Entonces los profes, además de hacer el PI, la planificación anual, digo mensual, de ver sus materiales, los que buscan y organizar, tienen que se pasan mucho tiempo, no mucho tiempo, pasan dramáticamente todo el tiempo que tienen llenando matrices, llenando esto, llenando lo otro, etc. Ya pues, tenemos un sistema tan centralizado que, exagerando un poquito el ejemplo, pero así funciona, si es que una alta autoridad de nivel central necesita un dato, ese dato baja a un director, el director le pide al coordinador zonal, el coordinador zonal le pide al director distrital, el director distrital le pide al director de la escuela, el director de la escuela le pide al profesor. Bueno, eso multipliquen por miles de miles todos los días. Hay una violencia contra los profesores inusitada. Tenemos un sistema que está organizado en base a la desconfianza al maestro, no en base a la confianza. Y el aula, que es el mejor espacio donde uno aprende cosas, sabe que la única manera de aprender es con confianza. Nadie aprende con miedo. No hay cómo nomás. Te petrificas. Pero esta lógica de la confianza no es una lógica que está en el sistema. Somos un país, discúlpenme que lo diga así, ¿no? Pero somos un país que desconfía de sus maestros, que tiene un sistema de gestión, ¿no es cierto?, donde lo más importante es dónde le pongo el ojo por si acaso se equivoque y cómo le atiborro de instrumentos para que tenga que estar absolutamente limitado porque desconfío de qué mismo estará haciendo, ¿no? Entonces, ahí hay un primer problema que es absolutamente complejo y que tiene un carácter de orden estructural. Y que evidentemente significa repensar los temas. En el ámbito educativo, lo que en este momento de la emergencia del COVID requeríamos fundamentalmente, un elemento clave y fundamental, era la capacidad en territorios de tomar decisiones, de organizar sus propias respuestas. Si acaso la respuesta de la conectividad, de todo esto que se vive ahora actualmente, es una respuesta estandarizada que se la da desde Quito. Pero esos territorios están desprovistos, lo que decía hace un momento, de tomar decisiones, de adecuarse, de responder a su población, no de canalizar un instrumento que nos viene desde arriba. Entonces eso ha traído una angustia, una desesperación, y la sensación que yo tengo es que los territorios están atormentados, ¿no es cierto? No solo por su realidad personal, como todos, ¿no es cierto?, y dramatizada, sino por este exacerbado
¿no? No sé cómo decirlo, control o fijamiento que hay sobre lo que permanentemente tiene que estar haciendo. El otro elemento estructural que me parece que es clave, me quedé pensando en cuanto a el tema de las violencias dentro del sistema escolar. Probablemente la mayor violencia, a ver, no habría que categorizar, ¿no? No hay ni mejor, ni más, ni mayor, ni menor, pero probablemente la que concentra con mayor fuerza, ¿no? Es el tremendo irrespeto a los ritmos individuales y a las diversidades en general de todo tipo que suceden en el sistema escolar. Nuestro sistema escolar está estructurado para estandarizar, no para visibilizar o para valorar la diferencia. Nuestro sistema educativo está estructurado para que los chicos aprendan el lunes la A, el martes la B, el miércoles la C. Y el que va más lento y se quedó en la A 2 días, qué pena, se perdió. Nuestro sistema educativo no ve, no visibiliza los ritmos de los chicos, porque todo está estructurado de tal manera, ¿no? Por este carácter que tiene el sistema, de generar una suerte de estandarización absoluta y total. Las normas que ahora se emiten para el conjunto del sistema a todo nivel son para todos. Colegio grande, de clase media, público quiteño o guayaquileño, colegio pobre en las riberas de un barrio marginal en Guayaquil, o escuela unidocente en el río Santiago, Aguarico, Ónzole para arriba, etcétera, etcétera. Y la pregunta es, ¿y será que todos los niños que están en cada una de las escuelas, ¿no es cierto?, están exactamente en las mismas condiciones y tienen exactamente los mismos ritmos? ¿No? Entonces ahí hay una, digamos, una lógica de violencia brutal, este no reconocimiento, ¿cierto? Tal no reconoces que los modelos, y fíjense la violencia que hay. Les pongo un ejemplo, así clarito, de cómo un chico un niño debe sentir un nivel de violencia brutal. Prueba A, en la prueba A, en la primera prueba, el niño A saca, me invento, 3, y el niño B saca 8. En la siguiente prueba, el niño A que sacó 3, ahora saca 6. Y el niño B que sacó 8 saca 9. El sistema lo felicita al de 8 que pasó a 9 y lo condena por vago al que pasó de 3 a 6. ¿Quién caminó más? ¿Quién hizo más esfuerzo? Sin embargo, la manera como está estructurado es para condenar a unos, ¿cierto? Y en lo fundamental, ¿no? Entonces, no vemos ritmos. ¿Acaso los chicos acaso todos aprendemos por igual todo y en el mismo tiempo? ¿No? Entonces, esta lógica va creando en los chicos unos vacíos de aprendizaje que van acumulando año a año, sus propios ritmos que no están legitimados, no se los ve dentro de las instituciones educativas y el sistema no los ve. Y eso, desde mi punto de vista, va generando probablemente la situación más angustiosa, más violenta, más vacía, más brutal, que es estar dentro de 4 paredes y no saber de qué me están hablando. Y que nadie se percate de eso. Y les juro que son la mayoría de los chicos de la sala. Muchas gracias. Bueno, yo quisiera seguir como que recogiendo las inquietudes del público porque, bueno, ante lo que ustedes están comentando, han seguido surgiendo muchos comentarios y creo que la idea central también del diálogo es que podamos atender a estas dudas que tienen, ¿no? Entonces, aquí también nos plantean que, ¿por qué estas reflexiones, ¿no?, que se dan desde la academia, desde las investigaciones, desde las universidades, no han llegado a ser práctica en la escuela? Eso es lo uno que nos plantean y nos dicen también alrededor de esta misma temática. ¿Se puede rescatar alguna buena experiencia desde estas reflexiones? ¿Y cómo llegar al Ministerio de Educación para que cambie el chip desde la perspectiva de la escuela que se aprende y no de la que enseña? Porque esas reflexiones que han surgido quizás ya desde hace algún tiempo, ¿no?, en la academia, en las universidades, no se hacen práctica en los ministerios o en otras prácticas educativas, y si es que hay o si es que conocen alguna experiencia en la que ustedes visualicen que no es así, digamos, que no se da por lo menos
menos tan grave como lo hemos explicado, la violencia en la escuela. No sé si nos podrían comentar un poco al respecto. Yo creo que Juan tiene más elementos, porque yo creo que él incluso asesoró, o estoy mal, a un ministro de Educación, porque ¿cuáles son los problemas para que lo que detectamos, lo que se dice, no se llegue a la práctica? Pero ahí yo repetiría lo que Juan dice, no sucede, no es el 100% de los maestros los que no hacen eso. No es el 100% de la educación. Aquí otra vez vamos a ver que hay estratos sociales que tienen acceso a muy buena calidad de la educación. Ojo, otra vez. Otra vez la violencia estructural de la pobreza, que no debería existir. Porque si un país ha asumido como responsabilidad suya la educación, y un Ministerio de Educación tiene como responsabilidad la educación, la política educativa, ¿por qué gastar tanto tiempo en papeleos y no llegar a lo esencial? Eso marca nuevamente las diferencias de clase que hacen que el momento en que un grupo de jóvenes se gradúe, hombres y mujeres, pueda acceder a la universidad, pueda acceder a cualquier tipo de educación, y otro grupo no lo puede hacer. Y cuando llega a los desafíos, se van a otras universidades del mundo, los que están formados en la lógica del aprendizaje, se desempeñan muy bien. Si les piden que hagan papers cada vez que un docente da su clase, lo saben hacer, porque así fueron educados. Y los otros, los memoristas, entonces, ¿por qué? ¿Dónde está la dificultad? Juan un poco lo ha dicho, hay un diseño nuevo en el proceso de educación donde recargan a los docentes de la parte burocrática. ¿Será que los docentes ya fueron formados también en esta lógica del aprendizaje? ¿O ellos mismos fueron formados en la lógica de la enseñanza, por lo tanto, repiten y repiten? ¿Será que los currículos son rígidos? Entonces, a ver, el Juan que diga, ¿cómo llegar al Ministerio de Educación y hacer que transformen la educación? Dale, Juan. Ya, no, a ver, primero hay que tener en cuenta una cosa que me parece que es como de carácter, ¿cómo decir?, más conceptual, si quieres, ¿no? Siempre la academia debe estar por delante, pues, o sea, digamos, el trabajo que una sociedad requiere, ¿no es cierto?, o parte de esos trabajos que una sociedad requiere, justamente es repensarse y reflexionar sobre sí misma, generar información, generar data. Ahí está la academia, ¿no es cierto? Que lo que produce la academia, ¿no es cierto?, por arte de magia, no por arte de magia, sino por cualquier condición pueda penetrar y resolver, ¿no es cierto?, un sistema escolar, que no es por ahí, pues, no va por ahí. ¿Cierto? La academia pone unas alertas. Yo en eso estoy plenamente convencido que los cambios se generan por sobre las instituciones. O sea, no es la institución la que cambia, hay un motor que jala ese cambio. Las instituciones suelen llegar atrasadas a los cambios, de alguna manera, ¿no es cierto? Es decir, no pensemos, ¿no es cierto?, en una institucionalidad de Estado que le jala a la sociedad en el derrotero de un cambio. Es la exigibilidad social, ¿no es cierto?, es la sociedad la que jala la institucionalidad. ¿Por qué? Porque desde el mundo de lo social, ahí está la academia, se generan propuestas, se generan innovaciones, se generan planteos, etcétera, etcétera. Entonces, claro, a veces puede resultar un poquito, puede resultar inclusive hasta fastidioso de estos números dramáticos, pero tenemos que decirlos. Es que es necesario que lo digamos, ¿no es cierto?
Y no es que por decirlo el día de mañana, ¿no es cierto?, un funcionario que nos esté escuchando mañana lo resuelve. No, son procesos mucho más complejos, ¿no es cierto? Mucho más complejos, que no vienen al caso citar algunas cuestiones. Estamos plagados de buenas innovaciones, de buenas propuestas, por favor, ¿no? O sea, no hay que verlo esto como blanco y negro, como que sí o como que no. Plagados. El país tiene ahora, ¿no es cierto?, y ha desarrollado los últimos 3 años un equipo de más de 200 mentores educativos en temas pedagógicos. Bueno, antes no lo teníamos, ahora tenemos alguna capacidad pedagógica a través de, digámoslo así, asesores pedagógicos en territorio, insuficiente, etcétera. Tenemos, absolutamente importante, ¿no? Tenemos iniciativas comunitarias en el norte, de la frontera norte, importantísimas respecto a la articulación escuela-comunidad. Tenemos equipos de docentes que trabajan en pares en la provincia del Oro. Tenemos procesos de lectura a través de innovaciones con uso de elementos del medio en todas las escuelas que están alrededor del Cuyabeno, en la frontera norte, digamos, del país, de la parte amazónica, ¿no es cierto? Tenemos un proceso de universidades no preocupados, que desarrollan formación y perfeccionamiento de docentes, sobre todo UCES y algunas, ¿no es cierto?, que son cambios estructurales, digamos, aportes absolutamente importantes. Tenemos experiencias en los circuitos escolares de Sierra Centro para la enseñanza de las matemáticas excelentes, de primer orden. Es decir, esto no puede no dejar de pasar. Todas las grandes y buenas innovaciones que hacen los maestros, entiéndanmelo bien, y las escuelas y las instituciones, y en ciertos espacios, los territorios, a través de los circuitos educativos, se lo hace a pesar de, en el mejor sentido del término lo digo. Es decir, no son experiencias, son propuestas que parten, no es cierto?, de la iniciativa que impulsa la institucionalidad, sino desde la propia iniciativa. Y las hay por miles, las hay por miles. Entonces, es algo así como que las buenas experiencias están presentes, pero la institucionalidad como tal tiene todas estas complejidades que hemos dicho, ¿no es cierto? Entonces, de ninguna manera no es que no existan, yo podría nombrar muchísimas, ¿no es cierto? Porque no es, o sea, no es que en el país todos los chicos que entran al aula a las 8 de la mañana a todos se les da un golpe, no. Lo que queremos decir, y tomo ahí los datos de la Margarita, es que hay una violencia estructural, ¿no es cierto?, y que no se resuelve diciendo, verán, no hay que pegar a los guaguas, no. Se resuelve confiando más a los maestros, se resuelve capacitando en los territorios, se resuelve generando más autonomía para que se tomen las mejores decisiones. El país es diverso. ¿Cómo así las decisiones de Quitos operan en el mundo afro de Esmeraldas y el mundo bilingüe de la Sierra Centro? ¿No es cierto? Todo eso, ¿qué va a hacer? Sino coadyuvar a que podamos fortalecer el desarrollo y empujar el desarrollo de mucho más iniciativa, mucho más capacidad innovadora, que las hay y que son, como digo, claves del país, ¿no? Listo, perfecto. Muchísimas gracias por sus aportes y por responder justamente a esta inquietud que nos presentaron. Quisiera como cerrar esta reflexión porque hay un comentario que va muy en línea con lo que nos acaba de plantear Juan y dice: tengo la impresión de que se está esperando mucho del Estado nacional o local. Falta mayor movilización para actuar y presentar acciones concretas. Creo que va acorde con esto que nos planteabas, de que dice que falta más movilización, tú nos planteas que ya existe, pero bueno, quizás tenemos camino por recorrer todavía para que llegar a jalar, como dicen, a este Estado, para que las políticas también vayan cambiando, ¿no? Yo quisiera retomar un poquito nuevamente el tema de la violencia como tal, diferentes formas de violencia, ya no solo en el contexto escolar, sino también en el contexto familiar, social y demás, ¿no? Creo que hemos hablado ampliamente de la violencia que sufren las niñas y niños, hemos hablado de la violencia, también nos mencionaba un poco Margarita el tema de la etnia, ¿no es cierto? También hablábamos del contexto urbano-rural, existe también la problemática de género, ¿no es cierto? Que no es igual muchas veces la violencia para los niños que la que pueden sufrir las niñas en determinadas
circunstancias, entonces hay una amplia abanico en cuanto a la violencia y cómo la sufren las personas. Todo esto viene acarreado justamente de problemas estructurales, ¿no? De los prejuicios que existen, también, bueno, de muchos problemas. Realmente es una amplia gama de problemáticas las que terminan derivando en violencias. Pero quisiéramos, tal vez, como para dar más luces de qué hacer, ¿no es cierto? ¿Cómo podemos prevenir estas violencias, tanto en el ámbito escolar como en el ámbito familiar? O sea, ¿qué podemos hacer para prevenir, ¿no es cierto?, o contrarrestar esta violencia que está tan presente en nuestra sociedad. Bueno, la primera tremenda contestación es, primero, reeducar a la sociedad. Reeducar a la sociedad respecto a por qué no gano nada con la violencia. ¿Cuáles son las consecuencias sobre la vida de esos niños, niñas y adolescentes? Fíjate tú que en la encuesta que nosotros hicimos les preguntábamos a los niños, oye, ¿y tú crees que te merecías ese trato violento por parte de tus padres? ¿Y sabes qué nos contestaban los niños? El 70% nos decía, claro que me merecía, si soy un malcriado. ¿Qué te parece? Me merecía que me maltraten así. Entonces, eso, ¿cómo lo revertimos? ¿Cómo? Verás que eso cruza por todo lado. Hasta las noticias que prendo y miro, cómo se tratan, o esos personajes que salen en la política, cómo se tratan entre ellos. ¿Se respeta al otro o no? ¿Dónde siempre le cargamos al pobre docente? Pero en la escuela es donde, sobre todo, por ejemplo, si ves las cifras, el 96% de los niños, niñas y adolescentes entre 5 y 17 años están en el sistema escolar. Por lo tanto, es mucho más fácil que allí sea el núcleo donde yo formo a esos padres y transformo esa visión de lo que es la violencia. ¿Por qué? Por ese acceso gigante que tenemos ahora. Muy bien. Segundo, los medios de comunicación. Mucho pueden ayudar. No con cantaletas de propaganda de que, no. En todo, mirar, hagamos un análisis de cómo es la relación que se establece entre el Estado y la sociedad, y entre la propia sociedad y sus diferentes grupos. ¿Es violenta o no es violenta? ¿Cómo debería no ser violenta? ¿Dónde está el límite? No hablo de tolerancia, gracias. Yo hablo del límite, donde no se puede agredir al otro, porque, mira, tenemos una constitución garantista de derechos. Cumplámosla. Dejemos de hablar o de escribir sin responsabilidad. Entonces es muy complejo, porque eso viene desde, uno, la formación, desde que somos niños y niñas en la casa. 2, la formación en la escuela. 3, la formación en el tecnológico, si es que tengo chance de ir a un tecnológico. La formación en la universidad, ¿no es cierto? La formación en el propio trabajo, si es que tengo que trabajar desde los 18 años. Y la formación de todos los espacios por donde transito. Es muy, muy complejo la reeducación de una sociedad violenta por una sociedad que respete, Juan lo ha dicho, la diversidad, que respete las diferencias, que respete, ¿no es cierto?, las diferentes formas de pensar, que respete además, sobre todo, a los niños, niñas y adolescentes, para que no quieran irse de este mundo, para que no quieran irse en esas cifras tan altas de aquí. Eso es lo que yo contestaría. A ver, complejo, ¿no? No vale la pena arrancar con una graficación, ¿no? Sé que nos planteaste
comenzar a reflexionar en términos de los espacios sociales, familiares. Hemos dicho bastante en la escuela, pero permíteme hacer un último ejemplo de escuela, eso, hacer esta reflexión que nos invitas, ¿no? Fíjense para un maestro lo que significa estar en un aula con 45 chicos, un poquito apiñados, ¿cierto? En toda la complejidad, más que complejidad, en toda esa cultura escolar que tienen las instituciones, y pedirle a ese profe, o decirle a ese profe, verá, lo que usted tiene que hacer es dialogar, un poco en el esquema que nos plantea la Margarita, pero obviamente absolutamente de acuerdo, ¿no? Complejo, pues. O sea, uno se me levanta, uno se sienta, uno se va, el otro le pela, el otro le jala el pelo al otro, el otro... Y termino en el grito. Complejo. Es complejo porque me parece que cuando se habla de diálogo, ¿no? A veces hay, me parece, un elemento de reflexión que les propongo. Cuando uno habla de diálogo, ¿qué es central? Pues el diálogo es la manera como podemos y debemos relacionar. Pero cuando hablamos del diálogo, parecería que el diálogo es la antípoda de la norma, de las normas. Es decir, parecería como que no hay que poner normas, sino que todo llega por el camino del diálogo, ¿cierto? Y no hay normas. Entonces parecería que es haber diálogo con mi hijo, entonces mi hijo quiere venir a las 4 de la mañana de la fiesta, venga nomás mi hijo, yo estoy dialogando con usted. Disculpen el ejemplo así burdo, ¿no? Y es todo lo contrario. Hay que entender, ¿no es cierto?, que el diálogo exige fundamentalmente normas, exige acuerdos. De lo que se trata, ¿no es cierto?, es que esta sociedad que apela a la Margarita, que tiene que ir cambiando como tal, requiere construir el diálogo y fortalecer el diálogo en los espacios familiares, en los espacios escolares, pero un diálogo que signifique, uno, normas que le protejan al chico. Los chicos requieren normas, pues en casa, requieren normas en la escuela, pero normas que les protejan, no normas que los agredan. Entonces, ¿cómo no vamos a generar violencia? Si es que estoy dando una clase, ¿no es cierto?, se presenta una bulla, ¿no es cierto?, y en vez de generar una norma protectora, ¿no? Exagero que todavía creo que es así, ¿no es cierto? Mi respuesta es: al que se mueve se sale afuera y 300 ejercicios para el día de mañana. No es que no sea necesario poner un límite y una norma imprescindible, pero ¿en qué le protege a un chico pasarse la tarde entera haciendo 300 ejercicios porque movió el dedo o porque se portó mal en clase? ¿Qué sentido tiene? Entonces, primera idea, el diálogo requiere que en la construcción, en el desarrollo del diálogo con los chicos, generemos acuerdos con ellos y establezcamos, en algunos casos en acuerdo, en otros casos como mi responsabilidad de adulto, normas que los protejan, normas que los cuiden, normas que los apoyen en su desarrollo. Diálogo no significa carencia de norma, significa norma que le protege. Y dos, significa acuerdo entre todos, entre las partes. Entonces, evidentemente, cuando yo trabajo y voy generando, ¿no es cierto?, esta misma apelación que se está haciendo respecto a construir una sociedad que dialoga, es una sociedad que va teniendo capacidad o que tiene capacidad de generar acuerdos entre todos, acuerdos entre la mayoría. Y eso se lo aprende en la escuela, en casa, ¿no es cierto? Aprender. Resulta absolutamente terrorífico para los chicos no tener la dimensión o tener esta locura de las dimensiones de las sanciones que hacemos, ¿no?
Entonces, porque un día muevo la cabeza, la sanción es de este tamaño, y porque otro día hice sí una barrabasada, la sanción es de este tamaño. Entonces, esa falta, ¿no es cierto?, de comprensión sobre la importancia que tiene la consecuencia en los chicos, o eliminar el tema de la consecuencia, ¿no es cierto?, y pensar que algún día, ¿no es cierto?, esto se va a desarrollar por arte de magia, son temas que le limitan al sentido, ¿no es cierto?, o más que le limitan, lo digo en positivo, ¿no? El sentido fundamental del diálogo es un sentido de generar normas que nos protejan y generar acuerdos entre los dos. Los acuerdos que sean. Es decir, yo a los 6 años no le pregunto a mi hijo, a ver, voy a ponerme de acuerdo contigo si quieres aprender a leer o escribir. No, eso lo defino yo. Para eso soy adulto, ¿no es cierto? Pero ¿qué sentido tiene que los chicos no puedan tomar y participar en acuerdos y normas en la vida escolar por miles a cada minuto, desde las propias mentes escolares, desde las propias mentes institucionales, desde las académicas, etcétera, donde en ese ejercicio de ir tomando parte de las decisiones y de las consecuencias que nos generamos, nos vamos volviendo, apelo a la primera idea de la Margarita, nos vamos formando como ciudadanos. Perfecto. Muchísimas gracias. Bueno, creo que recae bastante en el tema de la formación, como decían, y muy interesante también estos puntos de los acuerdos, ¿cierto? Y de normas que protejan, ¿no? Más allá de, porque a veces son normas por poner, ¿no es cierto?, límites justamente, pero no necesariamente pensando en un bienestar o en un cuidado, ¿no? Creo que es muy valioso lo que nos acaban de comentar. Y en cuanto a las niñas y los niños que ya son víctimas de algún tipo de violencia, sea por ejemplo familiar, no sé, que puede ser también, puede ser víctima de algún tipo de abuso. ¿Qué podemos hacer con esos niños y niñas para acompañarles? Desde el contexto escolar quizás podríamos seguir profundizando, que creo que es lo que más se ha hablado. Bueno, igual si hay algún insumo desde el contexto familiar también sería interesante. ¿Cómo acompañar a estos niños y estas niñas que han sido víctimas de violencia? Bueno, para empezar, diríamos que hay todo un sistema estructurado respecto a la temática de violencia, ¿no? El primero que yo diría es que hay, por ejemplo, si yo en la calle miro a un niño que está siendo violentado, yo tengo el deber de apelar a la acción pública, el deber de apelar a la acción pública, denunciar y luego ir a decir lo que está sucediendo. Y eso es algo, por ejemplo, que generalmente al resto de la población le fastidia, porque dice, ¿qué es pues? Es mi hijo, puede hacer lo que me da la gana. Pero hay una serie de canales que están implementados en nuestro país. Podemos ir a la Junta Cantonal de Derechos. En cada cantón del país hay una Junta Cantonal de Derechos donde yo puedo hacer la denuncia. En segundo lugar, puedo ir a la Fiscalía, puedo ir a la DINAPER, que es la Policía Especializada en Niños, puedo ir a los juzgados de niñez y puedo incluso llamar al 911. Entonces, no es que el Estado se ha desentendido del tema de la violencia. Hay todo dijéramos así, una ruta donde yo puedo apelar a ello, ¿no? Y por otro lado, ¿sí? O sea, tengo ahí entonces una institucionalidad pública que la sociedad puede utilizar. Ahora, depende el seguimiento que se haga. ¿De qué depende el seguimiento? El seguimiento del maltrato y de la violencia, por ejemplo, de la violencia sexual o de la violencia física, debe ser dado o debe ser hecho, en primer lugar, en los propios espacios donde este ocurre, que es o en la escuela, ¿no es cierto? En este momento se ha puesto una serie de normas al respecto, pero hay que hacer un seguimiento para tratar
de que esos niños violentados y niñas violentadas puedan mm, recuperar sus dolores, o más bien recuperarse de sus dolores. Y eso es muy complicado porque implica incluso la relación con el sistema de salud. Entonces ahí comenzamos la operación compleja de la intersectorialidad, de la interinstitucionalidad. La pandemia, si algo nos ha probado, es que no sabemos ni prevenir, ni actuar operando con el sistema de salud, con las organizaciones locales, con el sistema educativo. Es algo que tenemos que aprender. ¿No es cierto? La pandemia nos dice, ya nos dio ejemplos del pan, ¿qué nos dice? Que hay que prevenir, pero la prevención se la construye en los espacios locales de organización, en los cantones, en los barrios. Y ahí tiene que estar el apoyo, por ejemplo, del Ministerio de Salud. ¿Para qué? Para prevenir, por ejemplo, para alertar y apoyar, y también los otros, los que tienen que ayudarnos a aquellos niños que han sufrido violencia, con psicólogos, con psicólogas. Dijéramos así, es una maraña de interrelación compleja que debe ser operacionalizada. Mejor es prevenir, mejor es educar, mejor es reflexionar sobre qué ciudadanos y ciudadanas estamos formando hoy, qué ciudadanos y ciudadanos somos nosotros y nosotras hoy, ¿cierto? Y cómo logramos transformar este bellísimo país, bellísimo en lo físico, es precioso, ¿no es cierto? En la apariencia, hermoso, pero cómo llegamos a la profundidad de lo que quisiéramos ser, de lo que quisiéramos, dijéramos, desarrollar para que tanto los niños, las niñas, los adolescentes, los maestros queridos, porque uno tiene maestros y maestras queridísimas, que se han entregado a formarnos desde que somos chiquitos, ¿no es cierto? Esos maestros heroicos, como Juan ya hizo referencia, ¿no es cierto? Esos maestros y todos, cómo construimos un país sin violencias y cómo resolvemos el problema que los niños, niñas y adolescentes tienen hoy por haber sufrido las agresiones. Ojo, que el COVID, además, está aquí, nos demanda más cosas, más desafíos, y que además se advierte que tal vez en septiembre hay otro repunte. Por lo tanto, vamos a seguir con este parásito que nos ha cambiado la vida. Incluso nos ha trastocado el tema y el concepto de la globalización. ¿Por qué? Porque globalmente lo seguimos y lo padecemos. Eso. Muchas gracias. A ver, yo quizás voy a complementar abonar más que complementar, ¿no? Porque ahorita lo he dicho, ¿no? O sea, a ver, digamos que hemos caminado, hemos dado unos pasos muy importantes en una suerte de institucionalizar los espacios de denuncia y los protocolos que se requieren, ¿no es cierto?, para llevar una denuncia y obviamente que esa denuncia tenga efecto, ¿no? Entonces el país ya tiene muchos años, ¿no es cierto?, de un sistema, no vamos a discutir eso ahora, de protección a los chicos, tiene una concreción a través de los consejos cantonales y hay toda una serie de protocolos respecto a qué hacer frente a cada caso, ¿cierto? Eso me parece que es un avance absolutamente importante, ¿no? Sin embargo, y aquí quiero levantar la reflexión, ¿no?
eh, lo que podría estar en juego, ¿no es cierto?, es creer que, o pensar o considerar, y la realidad nos va mostrando que no es así, ¿no?, que basta con la institucionalidad y los protocolos. No, yo podría hablar con muchísima propiedad de ejemplos casi, no sé si semanales, pero son de una frecuencia impresionante. Ejemplos como el siguiente. La profesora de la comunidad tal sabe que el chico en su casa es violentado. Sabe. Sabe que el papá lo maltrata, etcétera, y hasta duda que de pronto ha habido alguna situación de acoso. Ella tiene evidentemente la obligación de acercarse a la Junta Cantonal de Protección y presentar el caso. Pero entra, digamos, conceptualmente tenemos la obligación de hacerlo. Así es. Pero esa profe, como cientos de profes, y también madres de familia, y también, etcétera, se encuentra frente a la siguiente cuestión. Tengo que bajar a la Junta Cantonal y presentar este tema. Pero yo vivo en la comunidad, estoy ahí, y ya esa persona, ese padre de familia me ha amenazado. Que cuidado. Hay ciertos sectores del país donde, digamos, hay temas complejos, ¿no es cierto?, de liderazgos locales, muy complejos, que evidentemente le ponen a esa profesora para acabar el tema, ¿no es cierto?, el ejemplo, le ponen en esa como duda, ¿no? A ver, denuncio, pero tengo el riesgo, ¿no es cierto?, de que tenga que salir de la comunidad porque eso va a ser imposible, mantenerme aquí. De estos cientos de ejemplos, ¿qué es lo que pasa, ¿no es cierto? Que no basta la institucionalidad únicamente, o sea, no basta tener protocolos, ¿cierto? Requerimos, y creo que aquí hay un tema que me parece a mí que hay que desarrollarlo o impulsarlo más. Me parece que requerimos, ¿no es cierto?, organización comunitaria, organización de vigilancia, organización social de cuidado a los chicos. Y no hay papá o mamá que se pueda oponer a ponernos de acuerdo entre los que vivimos en esta comunidad para protegernos. Para protegernos muchas veces, yo diría en la mayoría de casos, al menos que en nuestros programas se reportan, es eso. Yo ya sé, entonces no, el problema no es mandarle el protocolo para que se aprenda, ya sabe la profe que tiene que hacer, pero entra en pánico, entra en terror, porque no hay, ¿no es cierto?, en esa comunidad del ejemplo, digamos, un nivel de organización, ¿no es cierto?, que le proteja inclusive al denunciante para darle sentido al ejemplo que doy, ¿no? Pero todo esto es para decir que tenemos una institucionalidad. Yo no conozco en detalle el tema, no podría calificar los problemas o lo que sea, pero hay una institucionalidad, hay unos protocolos, ¿cierto? El profesor sabe perfectamente que ante un caso que él detecta, ¿no es cierto?, tiene que avisarle al director, el director tiene que reportarle al DC y el DC tiene que actuar, ¿cómo se dice?, por obligación, tiene que actuar, el DS, la ley, ¿no? Tiene que actuar. Sin embargo, esa cadena se ve muchas veces presionado, no sé cómo decirlo, por estas presiones informales, no informales, sino estas presiones que en la vida cotidiana, en la cultura comunitaria, cotidiana, urbano, rural, están y coexisten, y coexisten. Y frente a ello, el tema no es la respuesta únicamente del protocolo, sino de esta suerte como de exigibilidad social, ¿no? Entonces necesitamos ir como desarrollando esa otra cara de la institucionalidad de la protección o impulsarla más. Yo ahí sí no conozco en detalle cómo funciona. Perfecto. Bueno, con estas últimas reflexiones ya estaríamos cerrando este diálogo. Sí, creo que, bueno, nos han dado muchísimos insumos, también muy variados. A mí, con respecto al tema de la formación, que hablábamos como un mecanismo para prevenir, creo que el cuestionamiento también que me queda es cuántos espacios realmente o qué espacio ocupa
en la educación formal la formación ciudadana, ¿no? Porque hablábamos de que quizás este es el núcleo, ¿no? Para generar transformaciones reales. Entonces, ¿qué espacio realmente tiene en esa educación formal y cuál debería tener, ¿no? Esa es un poco quizás la inquietud con la que me quedo después de escuchar todo esto. Creo que definitivamente la educación juega un rol central, pero habría que irla quizás reencaminando un poco, ¿no? Y como decía Juan, también priorizando, ¿no? ¿Dónde está la prioridad y qué es lo que realmente está teniendo prioridad en estos momentos? Bueno, con esto quisiera nuevamente agradecerles muchísimo. Creo que ha sido muy enriquecedor todo lo que nos han comentado. Nos han dado muchos datos, nos han dado consejos, muchas reflexiones. Estoy segura de que va a ser muy útil para todas las personas que nos están escuchando, en su mayoría educadores y educadoras de los centros educativos de Fe y Alegría, que siguen mucho estos diálogos, y por supuesto también a todas las otras personas externas que nos han seguido en este diálogo. Y bueno, también agradecerle muchísimo al público por sus consultas, por sus reflexiones, por los aportes que han dado a lo largo del diálogo, e invitarles a seguir participando de estos espacios. También quería hacer unos pequeños anuncios para unas próximas actividades también de este tipo. Mencionarles que el día miércoles 17, que será el miércoles de la próxima semana, tendremos una videoconferencia en esta ocasión, también con Enseña Ecuador, con quienes también pudimos compartir un espacio previamente. En este caso, la temática será bienestar emocional y relaciones familiares para favorecer el aprendizaje virtual. Serán algunos consejos también y algunas luces con respecto a esta temática. Y también quería invitarles a todas las personas que nos están escuchando, también a nuestros invitados, si es que desean, comentarles que está abierta ahorita la convocatoria a una revista del Centro de Formación e Investigación de Fe y Alegría que se llama Saberes Andantes, es una revista educativa, y está abierta la convocatoria para sacar un nuevo número, que tienen aportes al respecto, reflexiones en términos de educación. En este caso estaríamos hablando más de la gestión educativa. Creo que en estas condiciones y en esta coyuntura hay mucho que reflexionar con respecto a la gestión educativa. Entonces, animarles a que escriban, y también en nuestro blog Café Educativo, que son reflexiones quizás un poco más breves, pero que también enriquecen muchísimo escuchar diferentes posiciones sobre qué es lo que está pasando, sobre cómo han vivido esta situación desde el ámbito educativo y sobre qué se puede hacer, ¿no? Entonces, quedan abiertas también estas invitaciones. Y con esto cerraríamos este espacio. Así que muchísimas gracias y nos veríamos en un próximo. Muchísimas gracias de invitación, qué chévere. Qué gusto enorme verte, Margarita. De igual manera, Juan, un gusto y muchas gracias, María Noel, y muchas gracias para Fe y Alegría. Hasta luego. Chao. Chao, qué gusto, muy amables.